Su nombre, por favor. Ismael Jiménez Nájera. Don Ismael, ¿cuántos años hoy en junio de 2016 de edad? 63 años. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es la historia de Norosí? El nombre, sus antecedentes precolombinos, sus antecedentes colonia y conquista. Bueno, Norosí tiene una gran riqueza por donde se le mire. Información recogida principalmente de un gran escritor colombiano que fue quien más escribió para esta zona, que fue Orlando Fals Borda. Se tienen algunos conceptos. A partir de ahí hay una matriz de información que hemos tomado para hablar sobre la historia de Norosí. Sin embargo, acá existen dos tendencias o teorías acerca de la creación del pueblo de Norosí. Una que comenta que a la zona llegó unos nativos cuyo cacique se llamaba Nore y la cacica o la esposa del cacique se denominaba así. Que la unión de esos dos nombres dio el nombre de Norosí. No ha tenido mucho arraigo, sin embargo, pues como aspecto histórico se tiene en cuenta, pero no es de una gran aceptación. El nombre de Norosí, todo apunta que fue el producto de su aspecto natural. Es la composición de la existencia de una gran riqueza aurífera y el acompañamiento de las bellezas de sus playas de arenas blancas. Inicialmente este pueblo fue denominado Orosí de Playas Blancas, queriendo decir que tenía una gran riqueza de oro y que estaba bordeado en toda su zona de la quebrada por unas enormes y bellas playas blancas. Finalmente, con la llegada de los españoles, ellos no encontraban mucha sonoridad en el nombre de Orosí y comenzaron a utilizarle, a colocarle una N al comienzo y finalmente cogió arraigo el nombre de Norosí. Hoy ya no se le denomina mucho de Playas Blancas, se quedó casi solamente con el nombre de Norosí. Bueno, los primeros habitantes españoles, ¿cómo fue el establecimiento de un poblado español? Porque según cuentan muchas personas en este pueblo, antes hubo un asentamiento indígena. De ambas cosas, ¿qué puede decirme? Bueno, sí, es cierto. Antes de la llegada de los españoles, se ha comentado mucho que aquí habitó, también existen dos tendencias. Uno, que de la zona de Antioquia, de Nutibara, bajó una población nativa, que tampoco ha tenido una gran aceptación del concepto. La más creíble, la más razonable, es la existencia de la llegada de una población nativa de la tribu Caribe que procede de los mequeos. Estos mequeos se establecieron en lo que hoy se conoce como la zona de Tamalameque. Con el tiempo, el hijo del cacique tuvo una discusión con el papá y él se trasladó con unos pobladores nativos y bajaron por el río Magdalena hasta un pueblo que hoy se denomina Juana Sánchez. Por ahí se entraron por un brazuelo que se denomina el brazuelo de Papayal. En la zona de ahí suben por la quebrada La Oscura, que es el producto de la unión de las quebradas de Arenal, Norosí y San Pedro, hasta entrar de La Oscura hacia arriba por el cauce grande de la quebrada de Norosí, y tienen su asentamiento justamente en las laderas
de la parte oriental de lo que hoy es el casco urbano en Orosi. Entonces se presume que aquí realmente fuimos el producto de un asentamiento nativo que proviene de los mequeos, población nativa caribeña que tuvo su instalación en la zona hoy conocida como Tamalameque. Esa misma ruta justamente es la que toman los españoles para ingresar a lo que hoy es Norosí. Los españoles provienen de la zona de Mompox. Y al llegar justamente a este pueblo, en la parte de abajo de el Banco Magdalena, llegan hasta Juana Sánchez y suben exactamente por la misma ruta del brazo de Papayal, luego toman la Oscura, luego la cuenca de la Torre de Norosí y llegan hasta acá. Se comenta que estos españoles, como en todas partes, venían por las riquezas de los nativos, y es justamente donde hay pues una masacre total. Ellos llegan a Norosí y se instalan en una finca que llamaron Toledo, que queda justamente en la parte oriental de Norosí. Allí en Toledo era donde tenían los asentamientos los nativos. Logran a través de cualquier cantidad de engaño hacerse amigos de ellos, esculcándole donde tenían las riquezas, y poco a poco llegando de confianza se van apropiando de ellas. Pero cuando ellos se dan cuenta que venían para robarle, ellos escondieron el oro, empezaron a enterrarlo. Sin embargo, los españoles, utilizando algunos brebajes especiales que conocieron de los mismos nativos, le daban este tipo eran como unas sustancias tóxicas, venenosas, que los ponía a vomitar, pero finalmente ellos tenían como costumbre que cuando se sentían mal y preveían que de pronto iban a fallecer, lo hacían al lado donde habían enterrado su riqueza. Entonces los españoles, apenas iban falleciendo los indios, allí buscaban y desenterraban su riqueza. Esos primeros pobladores que llegan acá, se tiene como conocimiento una familia española de apellido Ortiz. A él se le considera que fue uno de los fundadores españoles de aquí del pueblo de Norosí. Sin embargo, hoy se conoce la tradición que las grandes familias ya con arraigo español, descendencia española, se conocen como los Jiménez, los Gómez, los Romero, los Campusanos, los Tafur, los Salcedo, los Navarro. Realmente fueron las grandes familias procedentes de Mompox con descendencia española que llegaron aquí a nuestro territorio. Bueno, ¿qué vino después de eso con el asentamiento español ya en marcha, funcionando? La fundación de la iglesia, el cementerio, el trazado de las calles, que era de lo principal que hacían los españoles cuando se establecían en un sitio. Los españoles realmente en el municipio de Norosí no es que hayan tenido una gran influencia. Básicamente ellos se dedicaron un poco a su evangelización, sí, y al levantamiento del templo, eso es cierto, pero ellos más que todo venían exclusivamente por riqueza, a tal punto que los pocos se dedicaron justamente a perseguir al nativo, al indio, para procurar ubicarle su riqueza. Tan es así que ellos en el pueblo que hoy se conoce como Norosí no se detuvieron mucho, continuaron algunos por la quebrada de Norosí hacia arriba, y se instalaron más en la zona hoy conocida como entre Barandilla entre Barreras y Barandilla. Se dice que estas personas, estos españoles que estuvieron por aquí persiguiendo al nativo buscando su riqueza, alcanzaron a llegar hasta
una zona muy alta ya, que es la zona conocida como La Veta, aproximadamente a unos 25, casi 30 kilómetros de acá en Orosí. En el Cerro de las Ánimas, ubicado en la margen izquierda, subiendo por la zona de la quebrada de Norosí, hay vestigios de cerca de 200 tumbas de indios que se prevé fue producto de una masacre que ellos hicieron con estos nativos para robarles su riqueza. Otra parte de los españoles se dirigió a la quebrada de San Pedro, porque allí tenían noticias que había una mina muy rica. Y lo ubicaron exactamente, la denominaron como la mina de El Conde. Eso también fue en la cañada denominada Las Ánimas, que queda entre la cañada Catalina, Santa Catalina, y la mina hoy conocida como El Conde. Allí obtuvieron grandes riquezas, y más tarde una colonia de paisas antioqueños se instalaron y explotaron esta gran mina de oro. Todo esto hizo que ellos en Norosí pues no tuvieran un gran asentamiento, sin embargo lo tenían como epicentro de sus movimientos, y allí a través de su evangelio sí, efectivamente lograron fundar la iglesia católica de Norosí. Se dice que esta iglesia fue trabajada, su construcción, entre finales del año 1800 y comienzos de 1900. La construyó un señor paisa, que fue hoy muy conocido como el padre de quien fuera norociero, como Cachaco Vázquez, Osvaldo Vázquez. ¿Se llamaba el que construyó la iglesia? No, era de apellido Vázquez, sí. Un señor de apellido Vázquez, padre de un señor ya nacido en Norosí, que se llama Osvaldo Vázquez. Bueno, la tradición religiosa en Simití es muy conocida. Norosí. En la zona. Sí, en Norosí. Es muy conocida en la zona. Sí. Su Semana Santa, sus festividades de San Juan, de la Virgen del Rosario, la Concepción y la fiesta de Navidad y Año Nuevo. ¿Qué memoria tiene usted de esos festejos? ¿Desde cuándo la gente los conmemora? Bueno, indudablemente que nosotros tenemos arraigo de la cultura española, y a través de ahí la presencia constante de muchos padres. Se dice que Norosí fue parroquia mucho antes de las parroquias que construyeron después en la región. Fue una de las primeras parroquias, que después cayó en decadencia, y la parroquia de Norosí fue trasladada para Simití. Pero, o sea, la influencia que tenía Norosí como parroquia fue tan significativa que eso se comprueba con el festejo de la Semana Santa. En la región, en ningún otro sitio después de Mompox se hace una celebración tan significativa como la que se desarrolla acá, en donde venía la gente de la zona de Morales, Aguachica, Gamarra, La Gloria y todos los pueblos vecinos como Regidor, Río Viejo, Arenal, Tiquicio, La Pacha, Altos del Rosario. O sea, de verdad que era un centro de congregación, porque si bien es cierto, aquí se le tiene mucho afecto a todas la religiosidad con la Virgen María, la Virgen del Rosario, San Juan, existe un gran patrono que es Jesús de Nazareno, a quien la gente le tiene un significado muy grande, un poder enorme en su espiritualidad, y es como el gran patrono. A él se le debe muchos milagros, y sobre todo la gente se siente acompañada en todo momento con la presencia de Jesús de Nazareno en toda su vivencia. La celebración de San Juan, estamos en estos días pues con las novenas
y las de la Virgen del Rosario, y especialmente los cambios de fecha del 7 de noviembre, de octubre a finales de octubre, y ahora nuevamente el reposicionamiento en lo que es la fecha original? Bueno, la fiesta de San Juan era las fiestas patronales. Antes que la Semana Santa, las fiestas patronales eran las fiestas de San Juan. Juan Bautista. San Juan Bautista, sí señor, el precursor. Sí. Tan es así que el nombre de la parroquia se hizo en honor a San Juan Bautista. Era muy reconocida también, pero ya era un festejo más de la gente norosí, más interno, muy significativa de verdad. Ha entrado un poco en decadencia. La gente hoy ya ha perdido ese sentido, hemos perdido ese sentido religioso. Pero bueno, a partir del año 2011 hemos querido impulsar este festejo y lo logramos haciendo unas celebraciones desde 2011, 12, 13 y hasta el año 2014. Porque si bien es cierto, la idea es rescatar esos patrimonios culturales, a veces el diario Trasegar ha perdido un poco de interés en esta parte, y también es cierto que a veces encontramos con que hay padres que no se identifican con este tipo de festejos, y no se ha podido entrar en orientar las comunidades para este festejo. Sin embargo, lo que sí quedó completamente cerrado fue las celebraciones que hacíamos nosotros para el mes de octubre. Estos festejos que se denominaban la fiesta de la cosecha, que lo celebramos el último domingo de octubre, definitivamente hace más de 20 años que ya no la venimos celebrando. Y con mucho dolor, porque de verdad que era una forma de darle agradecimientos a Dios, a la vida, a todo, por la gran cosecha que nos regalaba la naturaleza. Y todo esto ha caído en decadencia porque a partir de los años 60, muchas personas empezó a salir de la región y se instaló en otras ciudades. Ya El Banco, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta. Otros viajaron a Venezuela, un poquito menos a Medellín y Bogotá. Entonces, la gente asumió el rol de que cuando tomaba la decisión de venir a visitar la familia, lo hacía o en Semana Santa o para Navidad. Entonces, realmente los festejos que hoy tenemos como bien significativos son más que todo la celebración de la Semana Santa y la Navidad, porque pues siempre se hace con sentido familiar. ¿Qué logramos nosotros encontrar de la pérdida de estos festejos? Que hemos también perdido ese sentido de solidaridad, de amigabilidad que teníamos nosotros cuando compartíamos con una serie de festejos. Aquí se utilizaba un término que nos unía, nos mostraba como familiar a todos, que era mañero. El ser mañero era la forma de decirle al vecino, al amigo: soy más que, tú eres más que un vecino, más que un amigo, eres casi mi hermano, mi compañero. Bueno, las celebraciones de Navidad, había una tradición, según me han contado, los concursos de tambora, de piquería, entre los dos sectores del pueblo, el barrio arriba y el barrio abajo. ¿Qué recuerda de los orígenes de esta tradición y bueno, de su memoria, qué recuerdos tiene? Sí, la época de Navidad se aprovechaba especialmente porque la encontramos en una época de verano, a partir del día, por tardar a partir del día 15 del mes de diciembre, pues cesaban las lluvias por acá y comenzaba la época de verano. Entonces esto se aprovechaba
especialmente en noches de luna llena, y la gente compartía con una serie de festejos. Se bailaba, además de la tambora que tuvo un gran significado en Orosí, también se bailaba una danza que era la danza del popopió, donde hombres y mujeres nos entrelazábamos y hacíamos una danza muy significativa. Para la época, lo que se hacía básicamente era que los grupos del barrio abajo con el grupo del barrio arriba se disputaban el que hiciera mejor el festejo, el que mejor danza sacara, el que mejor organización tuviera para hacer el festejo navideño. Inicialmente se hacía muy amigablemente, porque pues la familia somos compartidas realmente, pero algo en algún momento de embriaguez afectó las celebraciones, porque hubo un disgusto, una pequeña riña entre alguien del barrio abajo con el del barrio arriba, y hubo un pequeño distanciamiento. Entonces nos mirábamos con un pequeño sentido de enemistad. Eso empezó a hacer que estos festejos de esa naturaleza empezaran a perder vigencia, y se inició un proceso que aquellos ancestros que teníamos nosotros, los viejos del momento, para evitar esos problemas y rencillas entre familias, entre misma familia, pero de barrios diferentes, de los dos barrios que existíamos, tomaron la decisión de celebrar todos los festejos, incluido el de la Navidad, en unos lugares de concentración, que finalmente lo denominaron casetas, donde ya no lo hacía el barrio arriba y el barrio abajo, sino que lo hacíamos los dos barrios en un solo lugar. Se tiene como gran historia los sitios de baile como el del Tamarindo, que era un árbol milenario, donde ahí nos reuníamos todos a celebrar la Navidad y todos los festejos que hacíamos. ¿Existe el árbol ese todavía? Ya no existe, ya hoy está, ya se secó. Después bajamos, y el sitio de concentración era al frente de la casa cural. Después hacíamos los festejos en lo que hoy es la escuela de preescolar, y ahí fuimos trasladando. Otro lugar fue cerca al cementerio, en la parte de arriba de lo que hoy es la sede inicial de la alcaldía. Después nos trasladamos para la zona del campo, pero lo importante era que siempre hacíamos una celebración donde todos participábamos allí, tanto las del barrio arriba como el barrio abajo, y sin ningún inconveniente. Eso logró bajar los ánimos, y hoy ya eso fue, hoy es historia, eso ya hoy no se da. Bueno, el Año Nuevo y la Fiesta de Reyes, ¿qué recuerdos tiene? La Fiesta de Reyes, bueno, aquí se celebraba, o se celebra 24 y 31, y los Reyes hasta los años 70 fue muy bonito, porque entre otras cosas, cuando ya la gente empezó a retornar de los que habían salido para otros lugares, era muy interesante, porque nos salíamos a hacer el reencuentro de los amigos y de la familia, generalmente con sancocho de pescado que se pescaban en la quebrada de Orosí, y allí en medio del baño y del festejo hacíamos unas rondas familiares muy interesantes, aprovechando la hermosura que eran las aguas cristalinas de esa época de la gran quebrada de Orosí. Los paseos de vacaciones, ¿qué características tenían? Normalmente para vacaciones, quienes organizaban los paseos eran los muchachos, los jóvenes que venían de estudiar haciendo su bachillerato, que generalmente era en Ocaña, el Banco Magdalena, algunos menos en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.
ellos sí se organizaban los paseos, y de ahí se llevaba pues parte de la familia y los amigos, y se hacían generalmente en las playas de la Quebrada de Norosí, y en otros aparte se hacía en fincas cercanas de alguno de los amigos. Se recuerda mucho hacer paseo en la finca del señor Raúl Fonseca, o en la finca Santa Teresa, por la Quebrada Abajo, donde la señora Rosa y el señor Osvaldo Vázquez. Se hacía paseo para la Quebrada Arriba, en unas fincas que se llamaban El Limón, Beltrán, sí, pero siempre se hacía o en la cuenca de la Quebrada de Norosí, o en las fincas que quedaban aledañas a la Quebrada de Norosí o la Quebrada de San Pedro.